Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema El Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el Tribunal de Cristo. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Dios le bendiga, hermanos. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir el tema el Tribunal de Cristo. Y buscamos Romanos, capítulo 14, versículos del 10 al 12. Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. En esta noche queremos discutir un tema que muchas veces pasa desapercibido, ¿verdad? En las iglesias y en los estudios. Un tema muy importante que es el Tribunal de Cristo. Las Escrituras establecen que al final de los tiempos se realizará un juicio final, en los cuales serán juzgados, número 1, Satanás y los demonios, y número 2, todos los hombres. En este caso, nos interesa el juicio que se ejercerá sobre los creyentes. A la luz de varios pasajes bíblicos se establece la particularidad que tendrá el juicio final sobre los creyentes, en que serán juzgados y que serán juzgados en relación a su compromiso con la ley de Dios y su relación con la labor en el reino de Dios. En ese sentido vamos a establecer varios puntos, hermanos, de discusión. Tenga su Biblia. Número 1, la Biblia establece que todos los ángeles caídos y los hombres serán juzgados sin excepción. Podemos empezar por Mateo 8:29. Mateo 8:29. Dice así: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire qué interesante. Los demonios le contestan a Jesús cuando él va a reprenderlos que si él ha venido a atormentarlos antes de tiempo, porque saben que va a llegar un día donde serán juzgados y serán atormentados. Okay. No. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Vamos a leer Segunda de Pedro 2:4. Que es otro pasaje que nos habla del juicio, ¿verdad? Sobre los demonios y sobre Satanás. ¿Cómo dice Segunda de Pedro 2:4? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Exacto. Por lo tanto, la Biblia establece, ¿verdad?, que en el juicio final, uno de los que van a ser juzgados son Satanás y los demonios. Serán juzgados, pero también establece que los hombres serán juzgados. Y buscamos principalmente, para no alargar, ¿verdad?, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice la palabra de Dios.
Leemos, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Por lo tanto, en el juicio final va a haber un juicio contra Satanás y los demonios y contra todos los hombres. Todos serán juzgados. Definitivamente, Satanás y sus demonios serán juzgados con cargos y bases diferentes a todos los hombres. A los hombres. Porque Satanás y los demonios van a ser juzgados por rebelarse contra Dios. En el caso de los hombres serán juzgados con bases diferentes a los creyentes. Porque los hombres serán juzgados por no aceptar a Cristo como su único Salvador personal o no obedecer la ley de Dios en sus corazones y poner otras religiones y otros esfuerzos, ¿verdad? Ahora, la Escritura establece que va a haber un juicio a los creyentes, lo que llamamos el tribunal de Cristo, ¿verdad? Dentro del juicio final, porque el juicio es uno, oyó hermano, no hay diferentes juicios, hay un solo juicio, el juicio final. Dentro de ese juicio final está el juicio contra los demonios y contra Satanás, contra los hombres y el juicio que van a tener los creyentes. Sí, porque hay personas que dividen esos tres juicios. Exacto. Uno con la venida de Cristo o el rapto, Ajá. El otro en el juicio final y otro de Satanás. Exacto, y eso no es así. Eso no es así. La Escritura es clara que nuestros pecados han sido juzgados y condenados en la cruz. Por lo tanto, hemos pasado de muerte a vida. O sea, esto tiene que estar claro. El juicio a los creyentes que se va a llevar en el juicio final, nada tiene que ver con nuestros pecados. O sea, no es un juicio de condenación. Porque la Biblia establece que ya nuestros pecados han sido juzgados y condenados en la cruz. Y que hemos pasado de muerte a vida. Vamos a ver unos pasajes como Juan 5:24. ¿Cómo dice Juan 5:24? De los hermanos que tengo aquí, que me digan Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Mire qué interesante dice, ¿verdad? Ya tiene vida eterna y ya no vendrá condenación, porque sus pecados fueron condenados y juzgados en la cruz. Romanos 8:1. Pastor, ¿eso entonces exime al cristiano de esa segunda muerte que leímos Claro. Así mismo es. Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya todos nuestros pecados han sido juzgados en la cruz. Y eso tiene que estar claro. Y hay un pasaje muy bueno que me gusta mucho, Hebreos 10, del 16 al 17. Hebreos 10, del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la promesa en el nuevo pacto. Porque ya Cristo juzgó nuestros pecados en la cruz. En ese sentido, ya Dios olvidó nuestros pecados. Ya nunca más se acordará de ellos. El profeta dice que ya han sido hundidos en el fondo de la mar. Y en ese sentido, por lo tanto, el tribunal de Cristo para los creyentes tiene otra particularidad, que es la que vamos a discutir en esta noche.
No sé si Andrés quería añadir algo. No. Muy bien, entonces, vamos a ver lo que nos dice la Biblia en relación al juicio a los creyentes. Número 1, la Escritura establece que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, que en otro pasaje le llama el tribunal de Dios. Ya leímos el versículo de Romanos 14:10, empezando, si no me equivoco, fue en el mismo 10. Exacto. Y vamos a volverlo a leer, de 10 al 12. Romanos 14, del 10 al 12. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien, entonces, mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Van a haber actitudes del cristiano que afectan el progreso del reino de Dios. Y esas actitudes del cristiano tienen que ser juzgadas. Tienen que ser juzgadas. Que son actitudes pecaminosas, pero dentro del reino de Dios, que afectan el progreso del reino de Dios, que afectan el avance en la santidad. Y por eso Pablo empieza, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si tú vas a ser juzgado, y mira, todo eso va a ser presentado en el tribunal de Cristo. Pero hay otro pasaje que nos interesa mucho en esta noche sobre este mismo tema, que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este pasaje va a ser la base de nuestra siguiente discusión. Y es muy importante para entender el tribunal de Cristo y lo que se relaciona con el creyente. Este es el juicio final, ¿oyó, hermano? Pero con relación a los creyentes. En ese sentido, es interesante ver que la palabra que se utiliza ahí para juicio, el tribunal, mejor dicho, tribunal de Cristo, la palabra tribunal en griego es la palabra bima o bema, como dicen algunos, la palabra bima. La palabra para juicio condenatorio, tribunal condenatorio en griego es criterión, pero esa no es la que utiliza Pablo. Pablo utiliza la palabra bima en griego. Y el bima, según los eruditos en griego, era el asiento o la plataforma elevada que en los juegos griegos se utilizaba para recompensar a todos los contendientes ganadores. ¿Oyó? O sea, cuando Pablo utiliza esa palabra bima, hablando del tribunal de Cristo, se refiere a un tribunal de recompensas y de pérdidas. De recompensas y de pérdidas. No es un tribunal condenatorio, sino un tribunal de recompensas o pérdidas. Y en ese sentido, lógico, las pérdidas van a venir por actitudes pecaminosas, eso definitivamente, y vamos a profundizar en esto. Pero nada tiene que ver con nuestra salvación, que es lo que queremos discutir, enfatizar en esta noche, ¿verdad? Uno de los puntos que queremos enfatizar. Nada tiene que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Pero en relación a nuestra actitud con el reino de Dios, con la iglesia de Cristo y nuestro trabajo y cómo utilizamos los talentos, el tribunal de Cristo se va a encargar de juzgarnos. Por eso Pablo dice, para ver qué se ha hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo, que vamos a discutir también esas palabras. Vamos a establecer varios puntos en 2 Corintios 5:10. Por ejemplo, la palabra comparecer de nuestras traducciones, porque todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. La idea que persigue esa palabra en el original es poner de manifiesto, o sea, revelar lo que había en el corazón
del creyente en relación a sus obras, en su relación con el reino de Dios. Abrir ese corazón y revelarlo, porque la Biblia dice que Dios va a revelar todos los pensamientos, ¿oyó? Todos los secretos del hombre. Todos los secretos que hay en nuestro corazón y nuestras actitudes al reino de Dios, ¿cómo fue, verdad? Si usted, por ejemplo, dio una ofrenda para que todo el mundo viera, ¿verdad? Que usted era el más grande de la iglesia dando ofrenda, pues mira, ahí la obrita se le quemó y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? O sea, eso nos ayuda a no mirar las apariencias, porque estamos pensando en que aquel dio una tremenda ofrenda o quizá se pasa orando o ayunando, entonces eso lo califica como alguna persona superior, pero en el tribunal es que se va a saber. Exacto, por eso Cristo, aquella vez que estaba en el templo y la gente traía las ofrendas, ¿verdad? Los ricos que hacían traían mucha ofrenda y para que la gente los mirara, pero vino una mujer con 2 tristes moneditas y las echó. Y Cristo dijo, esta mujer dio más que todos. Porque aquello lo hacían por ostentarse y por lo que les sobraba. Pero aquella mujer tenía un compromiso con Dios de esas 2 monedas. Y aunque se quedara sin nada en la alacena, ese dinero era para Dios. Y por eso Cristo dijo, porque esta dio todo lo que tenía, mientras aquellos daban lo que le sobraba. Lo que le sobraba. Pastor, también hay un mensaje subliminal, diría yo, porque tampoco por ver a aquel que echó mucho en la ofrenda, nosotros debemos juzgarlo como que, wow, ese está súper salvo. Exacto, sí, pero lamentablemente, no es así. Por eso el tribunal de Cristo, ¿verdad? Por eso la palabra comparecer, exacto, más que estar presente, ¿verdad? Lo que significa es poner de manifiesto. Por eso la traducción Bober Cantera, una traducción católica, dice así el texto, porque todos nosotros hemos de aparecer de manifiesto delante del tribunal de Cristo. Y la Biblia de Jerusalén traduce, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo. O sea, allí usted no va a poder esconderse, ¿oyó? Y allí se van a revelar las intenciones de su corazón en relación al reino de Dios, los talentos que Dios le ha dado a usted. Eso es lo que dice 1 Corintios 4:5, donde dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Wow. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Mire qué tremendo, qué claro habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, ¿qué? 4:5. Ahora, la palabra malo, ahí en 2 Corintios 5:10, dice al final de ese versículo, ¿cómo decía? 2 Corintios 5:10. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, la palabra malo ahí, que es la palabra faulos en griego, paulos en griego, lleva la idea no de algo éticamente malo, como cacos, o fonerás en griego, que significa éticamente malo, sino inservible, inútil, que no se puede obtener ganancia. O sea, una obra que aunque se efectúa, ¿verdad?, no tiene ningún valor, porque la intención fue una intención pecaminosa para la gloria de los hombres, o para que alguien los viera, o para que, bueno, las intenciones que sean, ¿verdad? La razón humana que haya aplicado. Exacto. Por eso la palabra malo ahí no tiene que ver tanto con algo éticamente malo, sino algo inservible. Aunque definitivamente si la labor de creyente está envuelta en inutilidad, el pecado está presente, claro que sí, ¿verdad? El mismo es uno perdonado y una obra sin ganancia. Y por eso el apóstol Pablo, vamos a ver más adelante, que habla de esas obras sin ganancia y de esas obras, ¿verdad?, que son muy importantes para el progreso del reino de Dios. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Tenemos varias preguntas y vamos a escoger una nada más, del hermano Luis Alvarado. Y nos pregunta que tiene dudas si Jesús tenía 4 años o era menor de 2 años cuando la visita de los magos. Una pregunta navideña. Bueno, hermano, aparentemente Cristo tenía 2 años o menos cuando los magos lo fueron a visitar. Por eso Herodes mandó a asesinar a los niños de 2 años hacia abajo.
Él quería asegurarse que el niño estuviera envuelto en la matanza. Exacto. Y por lo tanto, por eso cuando usted ve el texto, dice la Biblia que los magos no fueron al pesebre, fueron a la casa. Y ya el niño aparentemente tenía 2 años o menos. Nunca he oído y nunca he leído nada de 4 años. No sé si hay otro tipo de interpretación que yo no conozco, pero lo que tenemos entendido es que tenía 2 años o menos, y el menos no era tampoco extenso, ¿verdad? No era de meses. Sí, no, la razón de por qué Herodes lo hace así es por la indagación que hace de los magos y la información que tienen los magos acerca de él, y por eso de ahí a partir de los 2 años en adelante es que así mismo es. Ver un pasaje muy importante sobre el tribunal de Cristo. ¿En qué consisten las recompensas? ¿Cuál es verdad? Más bien no que en qué consiste, ¿cuál es el resultado del tribunal de Cristo? Y vamos a ir a Primera de Corintios 3 del 9 al 15. Primera de Corintios 3 del 9 al 15. Por favor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien. Ese pasaje es muy revelador, porque nos habla de los resultados del bima de Cristo, ¿verdad? Exacto. Nos habla de los resultados del tribunal de Cristo. En el juicio número 1, que ahí se llama el día también, ¿verdad? Que es un sinónimo en la Escritura para hablar del juicio final, que el día lo revelará. En el juicio se descubrirán las intenciones verdaderas del corazón o la dejadez en cuanto a los talentos que el Señor ha entregado a cada uno. En el cielo habrán recompensas, ¿oyó, hermano? Ganancias y pérdidas. Exactamente, nosotros no sabemos en qué consisten las recompensas, las ganancias, ¿verdad? No sabemos. Hay una sospecha en unos temas en particular. Yo personalmente, como no tengo una seguridad, pues no me gustaría expresarlas. Pero en el cielo habrán recompensas, ganancias y pérdidas. Allí, ante todos, seremos mostrados tal como somos. Y el juez de todos dará los premios. Es responsabilidad de cada creyente ser fiel a Dios y su reino y disciplinarse. Por ejemplo, ese pasaje que hemos leído ahora, el apóstol Pablo, ¿verdad? En este 1 Corintios 3, del 9 al 15. Mire cómo nos dice el apóstol Pablo. En el versículo 13, en el versículo 12. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, el reino de Dios, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o sea, que hay un grupo de obras, hay un grupo de prácticas evangélicas, lo que se conoce la obediencia evangélica, que es parte de los dones de Dios, porque en última instancia, cuando Dios nos va a recompensar a nosotros, se está recompensando Él, porque son los dones que Dios pone en nosotros. ¿Qué nosotros hicimos con esos talentos? ¿Qué hicimos con esos dones? ¿Cómo los ejercitamos? Si los ejercitamos para la gloria de Dios, persiguiendo la gloria de Dios, sin queja, sin trueque con Dios, como dicen los muchachos, sin el peseteo con Dios, ¿verdad? Sin esperar mayor recompensa. Pues entonces el apóstol Pablo nos habla de edificar oro, plata, piedras preciosas. Pero otros, sus obras, que como no conocemos las intenciones del corazón, pueden verse loables, pero son obras de ¿qué?
para la gloria de los Del hombres, hombre. buscando el favor de Dios y comprar a Dios, Tratando de engañarlo. tratando de engañarlo, tratar de demostrar a los hombres lo que usted no es. Pues mire, esas son obras de madera, heno y hojarasca, sin ningún valor. Lo que llamaba Pablo en el otro pasaje que leímos, ¿verdad? Lo que es malo, inútil. Entonces la obra, dice Pablo en versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Mire, ¿se acuerda que en 2 Corintios 5:10 hablamos de que comparecer significa hacer manifiesto, poner en manifiesto? Aquí el apóstol Pablo lo confirma, ¿verdad? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y mire, la palabra ahí, el día, se refiere al juicio El final. juicio final. Tribunal de Cristo es un sinónimo, ¿verdad? El día la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea, va a pasar por el crisol, ¿verdad? El fuego ahí es un símbolo del crisol de Dios, de la prueba de Dios, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. La recompensa que el Señor quiere entregar. Las que Él crea que sean importantes. Y si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida, ¿verdad? Porque sufrirá la pérdida de los galardones. Si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, hermano. Porque el apóstol Pablo lo que nos está diciendo en pocas palabras, que va a haber cristianos que no recibirán ninguna recompensa y van a ser salvos por fuego. Y cuando dice ahí salvo por fuego, hermano, pues que aunque no tengan recompensa, el fuego acabó con todas sus obras, porque eran de hojarasca, eran de paja. Es una tremenda, una grande diferencia entre la salvación por gracia y la recompensa que se va a tener por trabajar, ¿verdad?, por el Señor y dar la vida por el Señor. O sea, que no podemos intercambiar las cosas y pensar que es que por las obras que yo he hecho, pues Dios va a recompensar para la salvación. No, porque eso es salvación por obras. Sí. Sino tiene que ver con nuestra labor en el reino de Dios. Es que a la vez que tú estás pensando que voy a hacer tal cosa para ser salvo, ya estás poniendo tu perspectiva de hombre dentro de lo que estás haciendo. O sea, tratando de comprar a Dios por esto que estoy haciendo, un favor que yo le estoy haciendo a fulano de tal, al vecino. Sí, lo que dijimos ahorita de las ofrendas. De las ofrendas. En ese sentido, hermanos, nuestra labor en la iglesia tiene que ser una labor motivada por el amor y el reino de Dios. Y no porque el pastor me vea, los hermanos me vean, para cumplir. Eso yo lo he oído mucho. Ya yo cumplí. ¿Cómo que usted cumplió? Usted nunca va a cumplir con Dios, ¿oyó? Usted nunca va a cumplir con Dios. Nunca, ¿oyó? Nunca. Usted no tiene moneda para pagarle a Dios. Nada. Absolutamente nada. Hay una situación también con eso, y es que algunos, se ha convertido como un refrán, después que yo sea salvo, ¿verdad?, aunque yo pase raspando, y entonces eso, en vez de motivarlos, esto que nosotros tenemos, las Escrituras nos presentan una serie de motivaciones para trabajar para la gloria de Dios, y una de esas es que vamos a estar en el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho. Y si solamente hemos estado pensando nada más en salvarnos, sí, pero esa actitud de salvarnos, es problemático, porque eso puede conllevar que usted no sea salvo. Usted no ha conocido al Señor entonces, porque usted es un egoísta. Claro. Está buscando su propio provecho. Claro, está buscando su propio provecho y no le importa nada. ¿Cómo a usted no le va a importar el reino de Dios? Los que son salvos le importa el reino de Dios. ¿Oyó? Yo he visitado personas que no le importa la iglesia y dicen, el Señor sabe que yo le amo. No, no le amas. Porque si le amas, obedece. Y tratas bien a su esposa. Por eso Cristo decía, y esto es muy importante, Cristo decía, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino, porque me viste en la cárcel y me visitaste.
Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed Sed, y me viste de beber. y me diste de beber. Y así sucesivamente. Estuve enfermo. Y entonces ellos preguntaron, ¿cuándo te vimos sediento, con hambriento o en la cárcel, Señor? Y Cristo dijo, cuando lo hacen con esos pequeñitos, lo hiciste conmigo. O sea, el trato que tú le des al reino de Dios, a la iglesia de Cristo, el trato que le estás dando a Cristo. Y por eso le dijo a los otros, salid de mí, malditos. Porque estuve hambriento. Estuve hambriento y no me diste de comer. Estuve preso y no me visitaste. Tuve sed y no me diste de beber. Y ellos van a preguntar, ¿cuándo te vimos? Cuando lo hiciste con estos pequeños, lo hiciste conmigo. Por lo tanto, cuando usted oye a una persona decir, no, mira, yo sé que yo amo al Señor y yo no necesito más nada. Y mire, ¿qué amor es ese? El amor que usted se inventó. El que usted se inventó, el del mundo, el que Dios repudia. Pablo, escribiéndole a Tito, dice, hablando de Cristo cuando se dio por nosotros, que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Eso de estar pasando, raspando, eso no es la actitud del creyente, por lo menos de un verdadero creyente. Claro. Se puede ser de un impío que está en la iglesia, ¿verdad? Pero de un verdadero creyente, el verdadero creyente se preocupa por el reino de Dios. Se preocupa que el reino de Dios avance. Se preocupa de que el reino de Dios tenga las finanzas que tenga que tener. Se preocupa que el reino de Dios en los hermanos sean visitados. Que se preocupa por los problemas de tu hermano. No hay lugar para eso de pasar inadvertido No, por la vida. no. Un cristiano no puede darse ese lujo. No, y si usted está en esa actitud, Cuidado. la cosa está mala. Hay que leerse la parábola de los talentos. No, eso es lo que Eso vamos a es- discutir la semana que La viene. semana que- Porque las parábolas de los talentos tienen que ver con el tribunal de Cristo. Por eso, si buscamos 1 Corintios 9, del 24 al 29, mire cómo dice el apóstol Pablo. André, léeme ahí, 1 Corintios 9, del 24 al 29. 9, del 24 al 29. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo utiliza imágenes deportivas. Eso de golpear al aire, es la palabra es sobre pugilismo, boxeo. Y habla de las carreras, ¿verdad? Y está diciendo, mire, si usted verdaderamente es creyente, corre para ganar el premio. Y ahí se refiere a la recompensa. Cuando Pablo dice que va a ser eliminado, no se refiere a su salvación, sino que pierde recompensa. Puede perder hasta qué? Hasta su ministerio. ¿Oyó? Y Pablo nos exhorta a correr para ganar el premio. Y ser, mire, ejercitarnos espiritualmente para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nuestras obras que van a ser juzgadas, pasen el crisol de Dios. Pasen el crisol de Dios. Pero muchos no quieren. Y como dice muy bien hermano Ángel Carrasquillo, como dijo el hermano Andrés, quieren pasar raspando. Y perdóneme, la actitud, esa actitud de pasar raspando, no es la actitud que habla Tito, el apóstol Pablo a Tito, ni lo que habla el apóstol Pablo aquí. Esa es la actitud del irresponsable, del dejado, del que no conoce posiblemente a Dios. El Lutero decía que el que tiene este pensamiento, ese es un amor impío y para sí, Así que mismo. no ama al Señor. Que no ama al Señor. Wow, palabra, siempre Lutero, ¿verdad? Palabras certeras. Dios te bendiga. En esta hora te decimos que a través de WBMJ San Juan 1190,
WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te esperamos el próximo sábado a la misma hora y le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu familia, que el Señor esté sobre ti, sobre los tuyos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre tu familia, y que solamente Dios sea glorificado. Dios te bendiga ricamente.